Hola, Hola, Angélica, necesito que me puedas colocar como anfitriona para poder proyectar la información. Hola, Angélica. Los participantes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Todos los bienvenido. participantes. Deme un momento, por favor, porque me tienen como anfitriona, entonces no puedo proyectarles como... Yele, comparte pantalla nomás. Ahí está abajo, en la parte de abajo, dice compartir pantalla, una flechita con un cubículo verde. Ahí solamente te da compartir y ya. ¿Pueden observar la imagen que les estoy mostrando? Sí, señora. sí señora. Bueno, miren. Señal. Listo, la idea de esta conferencia o de esta charla, que quiero más que sea pues como una charla, es que entendamos un poquito cómo funcionamos como seres humanos, cómo funcionan nuestras emociones y cómo influyen en nuestra vida diaria. ¿Listo? Entonces, el objetivo que vamos a plantear el día de hoy es conocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas de manera efectiva. Entonces, conocerlas y aprender a gestionarlas. Para conocer nuestras emociones, pues lo primero que vamos a entender es que el primer paso para nosotros poder autogestionarnos es conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, como seres humanos, nosotros venimos ya con una información, ¿cierto? Esa información viene preestablecida por nuestro nacimiento, nuestra gestación, nuestros padres y va, digamos, adquiriendo una forma en el entorno en el cual nos vamos desarrollando. Entonces, las emociones hacen parte de nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es entender que el momento en el que nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, a identificar nuestras emociones, en ese momento nos podemos empezar a ser conscientes de ella. Antes no. Una vez nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos hacemos cargo de nuestras emociones, nos hacemos conscientes de ella, pues pasamos a lo que se denomina la gestión de las emociones. Yo no puedo gestionar algo que yo no conozco. Entonces, cuando yo conozco mis emociones y mis reacciones, pues puedo empezar a gestionarlas de una manera diferente. Cuando yo logro llegar a ese punto, pues entonces llegamos a lo que se denomina la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es poder manejar mis emociones de manera apropiada. Cuando yo llego a ese punto, pues se puede decir que tengo una inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque las conozco, las reconozco, las administro, las gestiono y las manejo de una manera diferente. Empecemos por establecer qué es una emoción. Entonces, una emoción es una reacción. La emoción está dentro de nosotros, hace parte de nosotros. Y normalmente cuando actuamos desde la emoción, pues actuamos de una manera reactiva. Yo reacciono. La emoción tiene una función dentro de mí. Dependiendo de la emoción en la que yo me encuentre, es la manera en la que yo voy a reaccionar o actuar. Por eso es tan importante conocer mis emociones y saber cómo estoy yo reaccionando frente a ciertos estímulos, porque la emoción es inmediata, es una reacción inmediata frente a un estímulo externo. Este estímulo puede variar, entonces también varía la emoción que va a ir ligada a la reacción frente a ese estímulo externo. Se establece que la emoción viene o deriva, la palabra emoción deriva del latín emotion, que va relacionado con ir a. Entonces, normalmente cuando yo entro en una emoción, esa emoción me lleva a mí
a una acción y esa acción varía de acuerdo a la emoción en la que yo me encuentro. Entonces puede ser de huida, de lucha, de escape, de ataque, dependiendo de la emoción en la que yo entro. Por eso es importante saber cómo reacciono yo frente a ciertos estímulos externos. Y en este momento nosotros estamos en una situación puntual como humanidad y como individuos donde nuestras emociones están a flor de piel. Y hay unas emociones puntuales que pueden estar rigiéndonos en este momento. Una de esas emociones que puede estar a flor de piel es la emoción del miedo. ¿Por qué la emoción del miedo? Porque hay incertidumbre ante la situación que estamos viviendo. Entonces, lo que es importante entender que las emociones se pueden presentar frente a un estímulo externo, pueden ser reales o pueden estar simplemente en mi imaginación o en mi mente. ¿Qué pasa? Yo puedo sentir miedo si estoy al borde de un abismo, porque tengo miedo a caerme. Pero en este momento yo no estoy en una situación puntual de riesgo directo, pero sí estoy en una situación de riesgo inherente frente a una situación. Entonces, como hay una situación coyuntural donde estamos afectados de diferentes maneras, pues hay un miedo. ¿Hay un miedo qué? Hay un miedo a la escasez económica, hay un miedo a no tener alimento, hay un miedo a enfermarme y perder un ser querido. Entonces, en este momento, esa emoción puede estar latente dentro de nosotros y lo que queremos es identificarla y poderla transformar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos un manejo adecuado de nuestras emociones, estas emociones pueden hacer, digamos, entrar en nosotros de tal manera que entremos en un estado de vibración muy bajo. Cuando nosotros estamos con emociones que nos bajan el estado de ánimo, como son el miedo, la tristeza, y eso desencadena angustia, preocupación, pues bajan nuestros niveles de defensa, o sea, suprimen nuestro sistema inmunológico. Por eso en este momento, cuando nosotros vamos a salir a la calle, pues sentimos miedo. Y si sentimos miedo, pues podemos estar más expuestos a que nuestro organismo se vea afectado por este virus o por cualquier otro virus. Por eso es importante hoy reconocer que en el fondo, así estemos, digamos, dentro de todo estemos bien, en el fondo podemos estar sintiendo un poco de miedo frente a esta situación. Entonces, la idea es que profundicemos un poco más en esas emociones y en cómo podemos gestionarlas de manera apropiada. Lo primero es tomar conciencia de que hacen parte de nosotros. Para eso les voy a hablar un poco de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, como seres humanos, nosotros tenemos un cerebro que está dividido en 3 partes. Nuestro cerebro, tenemos un primer cerebro que es nuestro cerebro reptiliano. Este es el que se encarga de la supervivencia y este cerebro da señales de alerta cuando siente que mi vida está en peligro. ¿Por qué? Porque su función es velar por la vida, ¿sí? Entonces, este cerebro tiene una función específica. Luego tenemos nuestro cerebro límbico. Este cerebro es el encargado de administrar nuestras emociones. Ahí está toda esa memoria. Dentro de este cerebro está algo que se denomina la amígdala. Y esa amígdala es la que tiene como toda la información. Cuando hablábamos de la definición de emociones, hablábamos de que es individual. ¿Qué significa esto? Que no todos reaccionamos de la misma manera frente al mismo estímulo o frente a la misma emoción, ¿sí? Hay personas que pueden en un momento determinado sentir rabia y simplemente ser agresivos. Otros pueden sentir esa misma rabia, pero se la contraen, se la guardan. Manejar nuestras emociones es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no gestionamos nuestras emociones, está ya científicamente comprobado que entre un 80 y un 90% de nuestras enfermedades son de tipo psicosomático. ¿Qué quiere decir? Que están directamente relacionadas con una emoción no gestionada. Gestionar es que es vivir la emoción, pero dejarla pasar. Cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones, esto puede afectar nuestro organismo, se puede afectar nuestro cuerpo físico.
aparte de que también se puede afectar nuestro sistema mental. Por decir algo, si yo entro en una emoción de tristeza, yo puedo sentir tristeza. Es lógico, es normal, es natural, soy humano. Y puede ocurrir una situación en mi vida que me lleve a sentir tristeza. La muerte de un ser querido, por ejemplo. Entonces, se murió mi papá. Yo tengo derecho a sentirme triste. Me puedo sentir triste, puedo llorar, puedo vivir esa emoción. Pero si yo no me salgo de esa emoción, me quedo en la tristeza, pues puedo entrar en un estado de depresión. Y eso puede afectarme psicológicamente. Dime. ¿Sí? Aló, dime. Quería saber si todos están escuchando bien o si se escuchan entrecortados. Ok, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Sí. Sí, Sí, señora, muy Sí, bien. señora. señora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces como les venía diciendo, o sea, yo tengo derecho a, o sea, soy humana, las emociones están dentro de mí y yo estoy en todo mi derecho en un momento determinado a sentir tristeza. Pero si yo me dejo llevar por esa emoción, me quedo en ella, pues ¿qué va a pasar? Que voy a entrar en una depresión. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que me va a afectar psicológicamente. Ah, que yo puedo sentir rabia. Claro, yo puedo sentir rabia, pero el hecho de que yo sienta rabia no quiere decir que yo tenga que ir a agredir a los demás, o lo menos que debo de hacer es quedarme con la rabia. Tengo que buscar la manera de traspasar esa emoción a otro aspecto. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con la rabia, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo está relacionado con una emoción. Entonces, por ejemplo, si yo me guardo y me guardo y me guardo la rabia, yo estoy afectando mi hígado. Mi hígado es el encargado de esa emoción. También se habla a nivel, digamos, de lo que es la medicina holística, se habla de que el estómago es como otro cerebro, pero es más como el cerebro emocional, o sea, más relacionado como con esa parte emocional. ¿Por qué? Cuando a vos te gusta una persona, vos no sentís las cosquillitas en la cabeza, sino que las sentís en el estómago. Entonces, muchas de nuestras emociones se ven reflejadas en nuestro estómago. Entonces nos da rabia y nos da como ese vacío en el estómago, o no, como ese malestar, o nos da miedo y nos da ese susto y nos da también como ese vacío, ¿cierto? Entonces ahí también podemos sentir nuestras emociones y parte de eso es lo que nosotros podemos empezar a hacer, reconocer esas emociones, cómo se manifiestan en mí, porque en cada individuo se van a manifestar diferente. ¿Por qué? Porque cada individuo ha tenido una experiencia diferente y esa experiencia está grabada dentro de su cerebro, por eso reacciona de cierta manera. Después vamos con el cerebro neocortes. El cerebro neocortes es la última parte de la corteza cerebral que se ha desarrollado y ahí está toda nuestra parte lógica, toda nuestra parte racional. Como hablábamos de que la emoción es una reacción ante cierto estímulo, cuando nosotros actuamos desde nuestro cerebro límbico, pues vamos a ser reactivos, es decir, hay una situación que me genera rabia y yo inmediatamente reacciono. ¿Cómo reacciono? De acuerdo al individuo. Digamos que este individuo le da rabia y cómo reacciona, pega el grito. Entonces, esa fue su reacción. Cuando yo estoy actuando de esa manera, solo estoy usando la segunda parte de mi cerebro, es decir, la reacción desde la emoción. Pero si yo paso a mi cerebro lógico, lo que yo voy a hacer es actuar de otra manera. ¿Cómo? Tengo rabia. Sé que tengo rabia, pues manejo en ese momento mi emoción, la paso por la lógica y la razón y miro cómo puedo resolver esa situación de la mejor manera. Entonces vamos a un ejemplo. Yo llego tarde al trabajo. Yo sé que si yo llego a las 7 de la mañana, a esa hora se abre la puerta y yo puedo entrar, pero si llego 2 minutos tarde, a mí no me van a dejar entrar. Entonces, a mí, si yo estoy llegando y justo están cerrando la puerta, a mí me va a dar como rabia en un momentico porque me dejaron afuera y entonces yo me voy a enojar. Entonces hay personas que, ¿cómo reaccionan? Listo, yo me enojo, me quedo ahí media hora antes de que abran, de que pueda volver a entrar
y puedo estar en el enojo, en la molestia, y es que mi jefe, y es que como no me deja entrar, y bueno, llenarme de rabia. O yo puedo simplemente decir, sentir la molestia, ay, Dios mío, me quedé afuera. No, pues sentir como esa rabia, pero traspasarla, ¿cómo? Ah, pues sí, ya me quedé afuera, me lo tomo con calma, me voy, me tomo un café y vuelvo a la hora que me pueden ya nuevamente abrir la puerta. Y vivo mi día normal. O me quedo ahí en la rabia, mi jefe, pues, ¿cómo se le ocurre? Solo un minuto y me va a dejar afuera. Entonces yo entro serio, de mal humor, de mal genio, entonces no le hablo a nadie y me tiro el día y me quedo con la rabia todo el día. Si yo lo paso por la lógica, digo, pues sí, el horario es a las 7 y está establecido que si yo no llego a las 7, así sea un minuto tarde, me voy a quedar por fuera, lo acepto y traspaso esa emoción. Entonces, de eso se trata el manejo de las emociones, de poder, digamos, como pasar de esa emoción, pasarla por la que es la lógica y la razón para que podamos actuar de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos cuando empezamos como ese proceso de administrar o manejar adecuadamente nuestras emociones? Hacer ese filtro. Las emociones hacen parte de nosotros, entonces no se trata de rechazarlas, de negarlas, es que yo no puedo estar así, es que yo no puedo sentir rabia, es que yo no puedo sentir tristeza, es que yo no puedo entrar en esa emoción, no. Es entrar en esa emoción, es sentir esa emoción, pero pasarla por ese otro filtro para poder actuar. Nosotros en este momento, en esta situación en la que estamos y en general, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Llegamos a una comunidad, nacemos en una familia, con un papá, con una mamá, algunos con hermanos. Luego vamos a un colegio, luego vamos a una labor, sea porque tenga mi propia empresa o porque tenga un empleo. Yo necesito reconocer cómo son mis emociones y cómo actúo yo y cómo reacciono de manera apropiada para poder tener un ambiente que sea agradable para todos, ¿sí? Cuando nosotros no administramos, ni siquiera sabemos cómo reaccionamos frente a ciertos estímulos, pues vamos a ser bastante reactivos. No vamos a actuar de una manera en la que podamos ser, ¿cómo lo podría decir? O sea, que podamos ser más amigables con nuestro entorno, ¿sí? Porque si nosotros somos reactivos, pues no vamos a ser empáticos con las personas y eso va a afectar nuestras relaciones. Si nosotros a toda hora estamos reactivos, pues eso va a afectar bastante la manera en la que nos relacionamos en el entorno en el que nos encontremos. Entonces, en este momento en el que digamos que la vida nos ha cambiado de alguna forma, que nos ha llevado a estar en la casa, trabajando desde la casa, cuidando a los hijos, los que tienen hijos, estando con los padres o con el entorno en el que nos haya tocado, es muy importante darnos cuenta bajo qué estado de ánimo nos encontramos, porque bajo el estado de ánimo en el que nos encontremos va a ser la manera en la que nosotros actuemos, va a estar directamente relacionada. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacer este filtro de reconocer nuestras emociones y de estas emociones sentirlas, vivirlas, pasarlas por la lógica, entonces llega un momento en que mi hijo me altera por cualquier situación, entonces yo me lo tomo, respiro profundo, hago una pausa y reviso cómo puedo gestionar esa situación que se está presentando, que a lo mejor me está alterando. Entonces, a ese estímulo externo, yo busco una manera de reacción diferente, una manera de reacción que sea más apropiada para mí y para mi entorno. Porque aparte de todo el estrés que podemos estar manejando en este momento por todas las circunstancias externas, pues lo que sería muy bueno es que esa situación interna aquí donde yo me encuentro, en mi casa, pues sea lo más amena posible con todos los cambios que tenemos en este momento. Entonces, digamos que parte de lo que queremos en este momento es entender eso y empezar a hacer ese filtro de sentimiento, pasarlo por el pensamiento lógico y luego sí llegar a una acción para no ser tan reactivos, porque eso nos genera inconvenientes. Cuando nosotros somos muy reactivos,
frente a esos estímulos externos, es cuando entonces yo me enojo, pego el grito y el golpe, y entonces eso que genera, genera discordia, genera inconvenientes en el entorno en el que yo me estoy relacionando. Entonces yo puedo estar enojado, pero no quiere decir que no me tenga que desquitar con el resto del mundo, porque es como entrar en mí y es esa parte de conocerme a mí mismo. Y entonces entro y digo, bueno, ¿y por qué yo estoy actuando de esa manera? ¿Qué es lo que me tiene tan enojado y tan molesto? ¿Y cómo puedo transformar esa situación? Entonces ahora vamos a mirar pues como lo que son unas emociones básicas. Nosotros como seres humanos tenemos unas emociones que se pueden denominar como primarias. Esas emociones primarias podríamos decir que son las que nos llevan a bajos niveles en términos de energía, si lo hablamos de esa manera, pero lo que hace es que cuando nosotros estamos en estas emociones, nosotros no estamos actuando de una manera que nos permita fluir más como con las circunstancias, ¿sí? Cuando nosotros entramos en estos niveles en estas emociones, no nos aportan mucho si nosotros nos quedamos en ellas, si no la vemos como un motivador. Les voy a decir algo, o sea, digamos, la emoción del miedo. Si yo me quedo en la emoción del miedo, como veíamos ahorita, pues tenemos nuestro cerebro límbico y en nuestro cerebro límbico, que es el encargado de administrar nuestras emociones, cuando nosotros entramos en una emoción, el sistema límbico genera unos neurotransmisores y se genera el estímulo de ciertas hormonas. Esas hormonas van por todo nuestro organismo y generan unas reacciones. Entonces, cuando yo estoy en el miedo, por ejemplo, se genera adrenalina y se genera cortisol. El cortisol es también conocido como la hormona del estrés. Altos niveles de cortisol en nuestro organismo bajan nuestros niveles de defensa. Entonces, si nosotros en este momento estamos en altos niveles de estrés, tenemos miedo por todo lo que está sucediendo, porque hablamos en principio, no me quiero enfermar, no quiero que se muera ninguno de mis seres queridos, pero además está el tema de que tengo miedo de pronto a quedarme sin trabajo. Hay una cantidad de circunstancias a nuestro alrededor, entonces bajan mis niveles de defensa. ¿Cómo va a estar mi nivel de defensa para cualquier, digamos, si llega el virus a mí? Pues voy a estar más propenso para poderme enfermar. Entonces, ese miedo que está en mi cerebro y que empieza a generar todos esos estímulos, lo que yo necesito es transformarlo. Yo puedo volver ese miedo en un motivador. ¿En un motivador para qué? Para hacer algo. Entonces, por eso se habla que en momentos de crisis existen las grandes oportunidades para crear cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, reconozco mi emoción, verifico cómo puedo gestionarla para tomar de ella lo positivo. Entonces, en este momento yo estoy en la emoción del miedo. ¿Cómo puedo volver yo ese miedo un motivador? Entonces, ¿cómo puede ser un motivador? Bueno, en este momento yo tengo miedo por la parte económica. Entonces yo empiezo a imaginar qué es eso que yo puedo crear nuevo, qué es eso que yo puedo hacer diferente, qué es eso nuevo que yo puedo aprender para disminuir esa sensación de miedo que yo puedo tener internamente por no tener, digamos, lo que es el ingreso económico. Entonces, volver esa emoción un motivador. No quedarme en la emoción del miedo, sino volverla un motivador para yo salir adelante y hacer algo diferente. Dicen, digamos que la mejor manera de vencer el miedo es enfrentándolo. Entonces, en este momento, pues digamos, hablando puntualmente de la parte económica, que digamos, a mi concepto es una de las que se está viendo más afectada a nivel general, ¿sí? Porque pues hay un tema de desempleo, hay muchas circunstancias alrededor, entonces digamos que la economía se ve afectada y al verse afectada la economía de la familia, pues se ven afectadas esas necesidades básicas. Y en esa emoción del miedo, y en ese cerebro reptiliano que está en su proceso de supervivencia que necesita que nosotros veamos, pues entonces empieza a generar ese estímulo de decir, venga, hay algo que tenemos que hacer. Entonces,
volverlo un motivador, volver ese mismo motivador para hacer algo diferente, para generar un cambio, enfrentarlo, hacer algo distinto, reconocerlo. Sí, yo en este momento estoy sintiendo miedo por toda esta situación, pero voy a salir de esta, voy a hacer algo diferente, voy a crear algo nuevo, voy a aprender algo nuevo, alguna herramienta que me sirva para salir adelante de esta situación. Digamos que otra de las emociones que puede estar a flor de piel, acá tenemos pues como la ira, pero puede ser también la rabia, el enojo, la incomodidad. Entonces siento rabia porque tengo una discusión en la familia, porque no estoy a gusto por alguna circunstancia, entonces empiezo a sentir enojo, y si yo no expreso ese enojo o si lo expreso de manera reactiva, pues entonces lo que va a hacer es ir y querer acabar con todo el mundo, y pues eso va a afectar también mi convivencia. Entonces yo puedo estar enojado por una situación, por una circunstancia, pero como ese enojo yo lo puedo transformar en más paciencia, en más compasión por el otro, ¿cierto? O sea, yo me puedo enojar, pero cuando yo me enojo y lo paso por el filtro de la lógica, yo digo, bueno, pues sí, me enojé por eso, pero pues realmente es una bobada, y lo transformo. O voy y en calma, dialogo con esa persona, una manera de uno, digamos, no ser tan reactivo cuando se enoja, es como respirar, o sea, como tomo aire, respiro, me calmo y decirle a la persona, mire, en este momento no estoy en condiciones de hablar, más tarde conversamos, y ya poder en otro estado de ánimo darle una solución pues como al problema. La idea es que no nos dejemos llevar por nuestras emociones de manera reactiva, para no tener después que estar pensando es que no lo hice bien, hice mal. Normalmente cuando nosotros actuamos de manera reactiva terminamos arrepintiéndonos por esas cosas que hicimos. La tristeza. Entonces la tristeza es otra emoción que también hace parte de nosotros. Y como les decía, pues ahora yo puedo sentirme triste, o sea, hay circunstancias en la vida que pueden hacer que yo me sienta triste. Pero la tristeza es un gran aliado para la acción. Cuando yo estoy en un estado de tristeza, puedo transformarlo. Entonces, digamos que lo contrario de la tristeza es la alegría. Entonces, si yo estoy triste y lo transformo en alegría, cuando yo lo transformo en alegría, yo puedo ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, una de las maneras, digamos, de yo estoy en un estado de tristeza y salir de ese estado de tristeza es el reconocimiento de esas cosas que yo tengo. Es entrar como en un proceso de gratitud. Cuando yo empiezo a agradecer y a valorar esas otras cosas que sí tengo, o sea, yo puedo estar triste en este momento porque me quedé sin trabajo, por ejemplo. Pero si yo me centro en esto, pues entonces voy a quedarme en esa emoción de la tristeza. Pero si por el contrario, yo esto, digo, yo bueno, si yo puedo sentirme triste porque me quedé sin trabajo en este momento y de toda esta situación. Pero si yo digo, bueno, pero agradezco que estoy con mi familia, que estoy sana, que mi familia está bien, y centro mi atención en todo esto, pues lo voy a volver en un motivador. ¿En un motivador para qué? Para hacer algo diferente, para hacer algo nuevo, para generar ingresos de otra manera, pero lo que necesito es centrarme en esos otros motivadores que yo tengo. Entonces, si mi motivación es mi familia, pues yo me voy a centrar en mi familia como ese motor que me va a impulsar a salir de este estado de tristeza y a hacer algo nuevo, algo diferente que me permita salir de la situación en la cual me encuentro, ¿sí? Entonces, reconocer nuestras emociones nos permite gestionarlas, pero también volverlas un motivador y un impulso para hacer algo diferente. La emoción de la alegría, pues la alegría genera dentro de nuestro organismo una serie de hormonas que son la dopamina, y esta hace que nosotros seamos creativos, que creemos, o sea, cuando nosotros estamos alegres, estamos contentos, nosotros hacemos cosas diferentes, nos sentimos motivados para hacer cosas nuevas. O sea, si yo estoy en un estado de tristeza, difícilmente yo voy a hacer algo. Entonces me acuesto, duermo, bueno, lloro y me quedo ahí. Pero si yo lo que hago es
pararme esa tristeza, transformarla en alegría, agradecer todo lo que tengo, valorar todo lo que tengo, pues voy a tener una motivación y un impulso para hacer algo diferente. Cuando yo hago las cosas con entusiasmo, con alegría, con disfrute, los resultados son mucho mejores. Entonces, ese es como el tema de las emociones, reconocerlas, abrazarlas de alguna manera. O sea, cuando nosotros entramos en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, es entender que yo como humano tengo todo esto dentro de mí, que es natural que sienta miedo, que es natural que sienta rabia, que es natural que sienta tristeza, que es natural todo eso dentro de mí y que lo que yo tengo que hacer es usarlos a mi favor, reconocerme a mí como individuo con todas estas emociones y mirar cómo puedo sacar provecho de ellas. Y hay una que no tengo acá dentro de la diapositiva, que es el amor. El amor es como la máxima, ¿sí? Cuando nosotros logramos estar en un estado de amor, podemos sobrepasar cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Entonces, lo ideal es que podamos entrar en esa vibración del amor, que es la que nos permite salir adelante. Cuando nosotros estamos en amor, cuando amamos lo que hacemos, lo hacemos con gusto, las cosas surgen diferentes. Definitivamente cuando nosotros entramos en la vibración del amor, somos compasivos con los demás. Vemos en el otro más que sus debilidades, sus fortalezas. Aprendemos a valorar al otro por lo que es. Aprendemos a aceptar al otro. Cuando nosotros de verdad logramos entrar en el amor, nos volvemos compasivos con nosotros mismos y con los demás, porque todo empieza con nosotros. En la medida que nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos, podemos amar a los demás en la diferencia, entendiendo que cada individuo es único, que cada individuo tiene una historia, que cada individuo reacciona diferente frente a ciertas circunstancias. Pero cuando yo entro en la frecuencia del amor, yo puedo entender más fácil a la otra persona, porque me entiendo a mí mismo, porque sé que él también está viviendo esas emociones, que las está viviendo de otra manera, pero entro en un estado de aceptación y de comprensión. Y cuando yo estoy en un estado de amor, pues mis niveles de energía son mayores. Entonces tengo más energía para trabajar, para crear, tengo un entorno mucho más agradable. No voy a decir que no van a haber problemas, no van a decir que yo no me voy a enojar de vez en cuando. Sí, yo me voy a enojar, pero tal vez de una manera diferente. Y en la medida que yo empiezo a aprender sobre mis emociones, a conocerlas, a gestionarlas, a reconocer cómo actúo yo frente a ciertas situaciones, yo las voy a ir transformando, porque todo cambio empieza por nosotros, el cambio lo hacemos nosotros, desde nosotros va desde adentro hacia afuera. Yo no necesito cambiar mi entorno, yo tal vez necesito cambiar la forma en la que yo estoy percibiendo mi entorno. Por eso en un principio les decía, es conocernos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos afecta, qué no nos afecta, qué me molesta, qué no me molesta y cómo puedo actuar frente a esas situaciones. Entonces, en la medida que nosotros entramos en ese proceso de autogestionarnos, de conocernos, pues vamos a poder hacer cambios en nuestra vida. Y si yo antes cuando me enojaba pegaba el grito y empiezo a reconocer que estoy siendo muy reactiva en ese momento y empiezo a trabajarlo de otra manera, entonces me enojo, pero ya no pego el grito, sino que ya simplemente paro la conversación y digo, mire, en ese momento no estoy en condiciones de hablar, hablamos más tarde. Créanme que va a ir cambiando la dinámica y cada vez va a ser mucho más sencillo en la medida en que yo me hago consciente de mí, de lo que siento y de la manera en la que yo estoy reaccionando frente a la vida. Porque cada individuo reacciona diferente. Entonces el cambio no está afuera, el cambio está dentro de mí. Porque en la medida que yo voy cambiando, pues también va a cambiar mi entorno. Porque entonces, si antes yo gritaba, el otro me podía también estar devolviendo con un grito. Pero si yo ya le estoy diciendo, no, mire,
espéreme que en este momento no estoy en condiciones de hablar, voy, respiro, espero que se me pase y así conversamos, pues va a cambiar la dinámica de comunicación, que también es muy importante para nosotros como comunidad, ¿cierto? O sea, que aprendamos a comunicarnos, pero también para podernos comunicar apropiadamente, pues tenemos que saber gestionar todas esas emociones que tenemos ahí a flor de piel y que se ven muchas veces se ven, como les digo, o sea, se ven activadas por las situaciones externas, ¿sí? La manera en la que nosotros las podemos estar viendo o interpretando. Entonces, que cuando gestionamos nuestras emociones cuando estamos en unas emociones, digamos, de baja vibración, como les decía antes, entonces nos sentimos mal. Entonces, si nosotros estamos en la tristeza, por ejemplo, bajan nuestros niveles de defensa, estamos pues como achicopalados. Entonces, cuando nosotros estamos en esos niveles bajos de vibración, pues no podemos actuar de la misma manera. Entonces, lo que necesitamos es salir de esa emoción y, como les decía ahora, volverla un motivador, transformarla, transformar esa emoción de tal manera que sea mucho más efectiva para mí, que traiga un resultado diferente. ¿Listo? Bueno, hablando pues de todo lo que son las emociones y que cada emoción va, digamos, directamente conectada con un estímulo, entonces pues hay cosas que nos estimulan a la alegría. Entonces, ¿qué nos estimula o qué hace que nosotros nos sintamos alegres? Cada uno de nosotros sabe qué son esas cosas que le suben la energía, que hacen que se sienta feliz, contento, que ría. Entonces a mí me da alegría compartir con mis amigos, me da alegría escuchar música, bailar, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy reconociendo esas cosas, pues las puedo poner en práctica y las puedo ir transformando. Entonces, es lo que les decía ahorita, nosotros tenemos esas emociones que es el miedo. Yo puedo volver un motivador. A mí me da miedo hablar en público, pues yo lo voy a volver un motivador. Voy a hablar en público. Sí, lo voy a transformar. Eso es gestionar nuestras emociones, es transformar esa emoción en un motivador, es sacar de esa situación, sacar esa emoción todo lo bueno, es volverla un estímulo, ¿sí? Entonces, lo que son las emociones de baja vibración son el miedo, la rabia, la tristeza. ¿Por qué? Porque lo que les decía inicialmente, dentro de ese cerebro dentro de ese cerebro límbico que está en nuestra amígdala, está como toda esa información decodificada que viene desde nuestra genética y luego se acaba de desarrollar en nuestro entorno. Y hasta más o menos los 7 años de edad que empezamos pues como a desarrollar lo que se denomina como el ego, la personalidad. Entonces ahí está grabada esa información en nuestra amígdala y lo que nosotros hacemos es lo que les decía, actuar de manera reactiva, porque ya tenemos en esa memoria, en ese cerebro tenemos una reacción frente a ese estímulo. Y como no todos reaccionamos frente al mismo estímulo, es por eso que cada uno actúa de manera diferente y es ahí donde yo tengo que identificar cómo actúo yo para poder establecer de qué manera lo voy a gestionar que sea más apropiado para mí. Porque en la medida que yo gestiono adecuadamente mis emociones, cambia la manera en la que yo empiezo a ver todo mi entorno, empiezo a ver de una manera distinta porque yo estoy actuando de una manera diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en miedo, en tristeza, en rabia, estoy generando oxitocina, adrenalina y esos estímulos, pues yo necesito compensarlos. ¿Cómo los voy a compensar? Pues con esas otras dos emociones que podríamos decir son lo contrario a esas emociones. Entonces, la alegría y el amor son esas emociones que nos generan dopamina, que nos generan serotonina, nos generan placer, gusto, nos dan ganas de vivir. Entonces, cuando yo entro en esas emociones que bajan un poco mi nivel de energía y a nivel, digamos,
de salud pueden estar afectando mi sistema inmunológico, pues yo lo que necesito es entrar en las otras dos emociones, entrar en alegría o entrar en amor. Entonces, ¿cómo entro en el amor? Pues si yo estoy en un entorno familiar y en este momento tengo miedo porque por toda la situación, pues le puedo dar un abrazo a un ser querido, le puedo decir a alguien, así no lo tenga, digamos, físicamente presente porque está en otro lugar, expresarle pues como mi amor, como ese sentimiento que yo tengo hacia él, y eso también va a estimular como esa posibilidad de ver las cosas de una manera distinta, centrarme en las cosas más positivas que pueda tener. Yo sé que en este momento hay muchas situaciones en nuestro entorno externo que nos pueden estar llevando a estar en esta situación de miedo, de angustia, de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, si se va a acabar esto, para cuándo, qué va a suceder como en todo nuestro alrededor, cómo va a volver, digamos, ese engranaje de la economía. Pero lo que podemos hacer es centrarnos en lo bueno, es centrarnos en la parte positiva, es mirar cómo podemos aportar desde esta situación para el crecimiento de la humanidad, cómo nosotros desde nosotros mismos podemos estar irradiando en nuestro entorno, en nuestra familia, en el espacio en el que nos estemos desarrollando, cómo yo puedo estar siendo eh, el cambio, cómo yo puedo hacer el cambio desde mí, desde que si escucho a alguien que está angustiado, que está preocupado, yo le puedo dar una palabra de aliento que le pueda permitir ver la situación desde un lado positivo, ¿sí? Estar positivo todo el tiempo tampoco es posible, pero si yo me hago consciente de que no estoy estando tan positiva en este momento, ¿cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo simplemente tomar un respiro, mirar al frente de mi casa, o yo por lo menos tengo la posibilidad de ver acá la montaña y, y contemplar simplemente la naturaleza y agradecer y confiar en que todo esto va a pasar, que toda esta situación va a trascender y nos va a hacer más fuertes como humanidad, que podemos salir de toda esta situación más sensibles, menos reactivos y más activos, más conscientes de nosotros mismos, que aprovechemos este tiempo para conocernos, para entrar en nosotros, para entendernos, para conocer a nuestros seres queridos. Mire, muchos están con sus familias y nos vamos dando cuenta de que no nos conocemos, de que no hemos estado tan cercanos, vivimos tan embolatados en nuestro día a día que a veces no nos damos cuenta ni de quién tenemos al lado. En este momento que estamos compartiendo mucho más tiempo, es el momento de ver realmente al otro, porque estamos todo el tiempo, o sea, yo por lo menos estoy acá desde que salí la cuarentena y estoy con mi familia. Entonces yo, por ejemplo, yo soy mamá, tengo 3 hijos, estoy con mis hijos, y una cosa es usted levantar a los niños, darles el desayuno, llevarlos al colegio y volverlos a ver a las 6 de la tarde, a estar todo el día con ellos, todo el día en ese proceso, ¿sí? De conocerse más, de saber cuál es la película que le gusta, cuál es la serie que se ve, qué es lo que juega en el teléfono, o sea, es conocernos un poquito más. Entonces, y saber también cómo actúa ese otro, cómo llegamos a momentos, claro, estamos encerrados, acostumbrados a estar a toda hora como en esa parte que les decía que la emoción es como el escape, la lucha o el ataque. Entonces, nosotros realmente estábamos como en el escape, o sea, siempre estamos como por fuera, siempre estamos ocupados, y es como que venga, no, ya no va a estar más ocupado, es hora de que usted se dé cuenta realmente cómo es que usted actúa, es hora de que usted identifique que hay momentos en los que usted se pone triste, que hay momentos en los que actúa con rabia, entonces actúa con enojo, entonces grita. Entonces estamos en un entorno donde como no estamos afuera, que estamos acostumbrados a estar en la calle en múltiples ocupaciones, y ahorita estamos aquí realmente pues como más, bueno, nosotros le denominamos encerrados, pero pues estamos como en un momento
de entrar en nosotros, en esta casa que somos nosotros mismos. Entrar en ese momento, en sacar ese momento para observarnos, para conocernos, para decir, ole, sí, mira, yo es que a veces reacciono de esta manera y cómo lo puedo transformar para tener una convivencia más armónica, cómo entender qué es eso que al otro le molesta. Cuando yo entro en este proceso de verdaderamente compartir. Entonces es como que le saquemos provecho a toda esta situación para que nos conozcamos a nosotros y para que de esta manera también irradiemos otra cosa dentro del entorno en el que nos estamos desarrollando. Entonces, aprender de nuestras emociones es muy bonito porque es aprender de nosotros, es aprender a conocernos, a reconocernos, a aceptarnos como humanos. No se trata de juzgarnos, no se trata de decir, es que yo soy un histérico, soy una histérica, no, o es que mi esposo, mi hijo, no. No miremos afuera, mirémonos a nosotros, miremos cómo estoy actuando yo, cómo estoy reaccionando y qué puedo hacer yo para cambiar. Entonces, la única manera de yo realizar un cambio en mi vida es entrando en mí, es reconociéndome y conociéndome y también valorando y aceptando lo que yo soy como humano, entendiendo que sí, que yo puedo vivir esas emociones, pero que también las puedo trascender y transformar, que yo estoy aprendiendo de mí, conociéndome a mí y voy transformando cada una de esas emociones y las voy a ir convirtiendo en motivadores para mi vida. Entonces, ¿cómo yo puedo unir todas esas emociones? ¿Cómo puedo transformar ese miedo? Pues me enfrento. ¿Cómo puedo transformar esa tristeza? Pues me pongo alegre, pongo música, hago algo que me haga recordar que tengo muchas cosas para agradecer. Este momento es momento de que nosotros también aprendamos a valorar y agradecer, a valorar lo simple, a valorar esas cosas simples que tenemos en nuestra vida, a valorar a nuestra familia, a reconocernos como seres humanos. Entonces, todo este tema del manejo de las emociones tiene un fin y el fin es que podamos convivir de una manera más armoniosa con nosotros mismos y con nuestro entorno. Como les decía, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Nosotros a este mundo no vinimos solos, vinimos a una familia y siempre estamos en un entorno. Y ese entorno social también nos genera unos estímulos, ¿sí? Y también nos genera unas emociones. Entonces, nos sentimos a gusto cuando compartimos con nuestros amigos, nos sentimos a gusto cuando estamos en un trabajo que valoramos y amamos. Miren que esta situación nos lleva mucho a la valoración y a la gratitud. ¿Cuántas personas se quejan muchas veces de su empleo? Y hoy en día lo están reconociendo y lo están valorando más. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos hoy. Es esa oportunidad de reconocer esas emociones que habitan en nosotros y aprender a gestionarlas de manera apropiada. Entonces, ¿cuál es el proceso para gestionar nuestras emociones? El proceso es identificar en qué emoción me encuentro, aceptar esa emoción y gestionarla. ¿Y cómo voy a hacer entonces para gestionar esa emoción? Identifico que estoy con enojo, por ejemplo. Acepto que yo soy un humano que tiene emociones, que puede estar enojado. Lo acepto para no juzgarme a mí como humano por tener esa emoción, sino que la identifico, la acepto, pero la gestiono. ¿Cómo la gestiono? Bueno, yo ya sé que cuando yo me enojo, actúo de esta manera. La paso por el filtro de la lógica y digo, bueno, yo no puedo seguir actuando de esta manera cada que me enojo. O sea, cada que me enojo yo no puedo andar gritando o no puedo andar queriendo acabar con el mundo. ¿Cómo lo puedo transformar? Ah, bueno, cuando yo vuelva a sentir que algo me genera enojo, me genera rabia, pues entonces yo voy a respirar, me voy a calmar y luego voy a mirar cómo resuelvo esa situación, pero ya no desde el grito ni desde la agresión, ¿sí? Nos vamos a enfrentar todos los días con diferentes estímulos externos. Lo que yo voy a hacer hoy es reconocer cómo reacciono yo frente a esos estímulos externos
y qué cambios puedo empezar a hacer en mi vida. Porque en la medida que yo voy haciendo cambios en mi vida, los cambios se van a ver reflejados en el entorno en el cual yo me estoy relacionando, o en el cual yo estoy involucrada. Entonces, la importancia del manejo y la gestión de nuestras emociones está en que esto va directamente relacionado con el entorno en el cual yo me desarrollo. Cuando yo no gestiono apropiadamente mis emociones, pues me salgo muy fácil de casillas, como se dice. Puedo entrar muy fácilmente en una de estas emociones y quedarme anclada en esa emoción y no salir de ella. Entonces, el proceso de gestionar nuestras emociones es identificarlo, aceptarlo y gestionarlo. ¿Para qué? Para poderlo transformar. Y en la medida que yo lo transformo de manera consciente, porque la única manera de yo hacer un cambio en mi vida es hacerme consciente. ¿De qué? De que esa acción o esa reacción que yo estoy teniendo frente a esa situación no está trayendo algo bueno para mi vida. Pero si yo sigo reaccionando de la misma manera, pues no lo voy a poder transformar. Solamente cuando yo me hago consciente de que el resultado que yo estoy obteniendo, una vez estoy reaccionando de esa manera, no me favorece, es la única manera que yo tengo para cambiar algo. La única manera que yo tengo para cambiar algo es haciéndome consciente de que el resultado que yo estoy obteniendo frente a de reaccionar de esa manera no está aportando a mi vida, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo. Identifico, siento esa emoción, la paso por el filtro de la lógica, la comprendo, entro en esa emoción, la vivo si es necesario vivirla, si tengo tristeza, vivo esa tristeza, pero salgo de ahí, la trasciendo, encontrando una alternativa, una motivación, algo que me lleve a hacer el cambio, ¿sí? Entonces, como les indicaba, nuestras emociones están desde nuestro cerebro generando diferentes estímulos. Entonces, si yo vivo todo el tiempo angustiado, con miedo, con preocupación, pues lo que voy a hacer es enfermarme. Si yo vivo enojado, me guardo la rabia, no digo nada, no la gestiono, no la identifico, no miro la manera de transformarla, pues se puede estar afectando mi hígado. Cuando yo entro en altos niveles de tristeza, se pueden estar afectando mis pulmones. Mis pulmones están relacionados con la emoción de la tristeza. Entonces, les voy a decir, digamos, algo muy particular que yo he aprendido ya con el tiempo, después de haber iniciado como todo este proceso de autoconocimiento. Yo identifico que cuando a mí yo ya tengo identificado que cuando a mí una situación, una circunstancia externa me da tristeza y yo no la manifiesto, a la semana me está dando gripa. Y cuando yo empiezo con la gripa y empiezo como a hacer ese proceso de conocimiento y de reconocimiento, yo digo, ay, ya sé qué fue. Yo me sentí triste por tal situación y no lo expresé. Y como no lo expresé, mi cuerpo se manifestó. Entonces, por ahí hay algo que dice, el cuerpo dice lo que la boca calla. Entonces, nuestras emociones están muy ligadas con nosotros, hacen parte de nosotros. Entonces, así como están allá en nuestra memoria y no es que necesite que yo le diga que actúe, no. Yo no necesito darle la orden. Frente al estímulo, allá en esa amígdala ya está grabada, en mi inconsciente ya está grabada la información, inmediatamente va a tener la reacción. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es empezar a identificar esas emociones, empezar a darme cuenta cuáles son esos estímulos externos que hacen que se active esa emoción y cómo yo puedo empezar a transformar esa emoción de manera positiva para mí. Cómo puedo hacer el cambio que genera luego el cambio a nivel externo. Entonces, eso era lo que les quería pues dejar el día de hoy con respecto al manejo de las emociones. Para nosotros llegar a un nivel de inteligencia emocional, lo único que necesitamos es empezar a conocernos a nosotros mismos, es reconocer esas emociones que hacen parte de nosotros y aprender a gestionarlas. Pero para yo poderlas gestionar, tengo que hacerlas conscientes. O sea, tengo que hacerme consciente de cuáles son esos estímulos externos que hacen que yo reaccione de diferente manera.
y empezar a dejar de ser reactivo para ser activo. ¿Activo en qué sentido? El transformar esa emoción. Y en esa no ser reactivo, sino ser activo. Es actuar frente a esa emoción, pero actuar de una manera positiva, propositiva, algo que me genere valor a mí y por ende va a generar valor al otro. Pero también es un proceso de aceptación de uno mismo. Ese es el proceso de ser compasivo conmigo mismo, de entender que eso hace parte de mí y que yo puedo tomar la decisión de transformarlo. Entrando en ese proceso, identifico la emoción, la acepto, si es de vivirla, la vivo, pero además luego la paso por ese cerebro tan especial que tenemos los seres humanos, donde yo puedo entrar a razonar y a ver esa misma situación de una manera distinta, ¿sí? Como les hablaba también, el amor y la alegría son esas emociones que nos tienen como en altos niveles y es muy importante que en este momento podamos, aún estando en este espacio un poco cerrado como es nuestra casa, sin poder estar saliendo a hacer como esas actividades que nosotros denominamos normales, que no dejemos de estimular esas emociones que nos ayudan a subir la energía, porque en este momento necesitamos tener nuestra energía alta. Necesitamos, a pesar de todas las circunstancias, no dejarnos agobiar por la emoción del miedo, de la tristeza, la angustia, la preocupación, sino poder estar en otros niveles. Y para poder estar en esos otros niveles digamos, de ánimo, tener un estado de ánimo diferente, entonces es importante que entremos en esa emoción del amor y de la alegría. Y para entrar en esas emociones, vamos, algo que nos sirve muchísimo es la gratitud y la valoración. Agradecer todos los días de nuestra vida lo que estamos viviendo. Agradecer el hecho de despertarnos, el hecho de tener un alimento sobre nuestra mesa, el hecho de que nuestros seres queridos se encuentren bien. Entrar en un estado de gratitud nos ayuda también a estar en unos niveles diferentes. Y también podemos hacer algunas actividades que nos permiten entrar en estados armónicos. Entonces, como les decía, el amor nos genera dopamina y nos genera oxitocina. La alegría nos genera endorfina y serotonina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer actividades como ejercitarnos, así estemos en casa, ejercitarnos, hacer un tiempo de ejercicio, eso sube nuestra energía, eso genera unos estímulos cerebrales que hace que nosotros actuemos de manera diferente en el transcurso del día. Ejercicio físico, para quienes quieran hacer ejercicio físico, entonces ven un video de ejercicio cardiovascular, es poner en movimiento nuestro cuerpo, porque también a veces estamos entonces que con el teletrabajo todo el tiempo pues aquí sentados, eso va a ir aumentando nuestros niveles de estrés, por lo menos cuando salimos de la casa pues vamos al trabajo, estamos como en movimiento, pero acá el movimiento todo lo estamos haciendo dentro de la casa, entonces las personas que están en teletrabajo, los niños que están estudiando, pues sacar esos espacios como para desconectarnos un poquito de ese entorno y poder estar en otro estado de ánimo, para poder cambiar como de aire de ambiente. Es muy importante ejercitarnos, es muy importante descansar también apropiadamente, dormir el tiempo mínimo establecido, que estamos hablando de más o menos 8 horas, para poder que nuestro cuerpo recupere como energía, porque estamos en unos altos niveles de estrés por la situación en la que estamos viviendo. Es normal que estemos en estrés, que estemos en angustia, que estemos en preocupación, pero también necesitamos transformar ese estrés y toda esa angustia en algo bueno. Es voltearle la cara a la moneda, ver la otra cara de la moneda para poder salir de esos niveles de estrés en los que nos podemos encontrar. Entonces en casa podemos ejercitarnos, descansar apropiadamente, las noticias, verlas, digamos, de una manera muy... ¿cómo les digo? O sea,
muy responsable, o sea, no llenarnos todo el día de información de las noticias, porque eso lo que hace es aumentar nuestros niveles de miedo y de angustia. Si nos llenamos de toda esa información, muertos, esto, lo otro, pues podemos entrar en estados de angustia más grandes, de miedo más grandes, o incluso de tristeza, porque pues al ver todas esas situaciones que acá está muriendo la gente, esto y lo otro, eso puede hacernos entrar. Digamos, si nos vinculamos emocionalmente con esa situación, podemos entrar en la emoción de la tristeza. Entonces, ver las noticias como con responsabilidad, más de manera informativa, pero tratar de no vincularnos con ella para no entrar en pánico, en miedo y en angustia, porque eso hace que no nos sintamos tan bien y que bajen, como les decía yo, nuestros niveles de defensa. Reír, sonreír, miren, nuestro cerebro es muy inteligente, pero nuestro cerebro también actúa frente a los estímulos. Entonces, cuando yo sonrío, así realmente no estoy sonriendo, el solo hecho de hacer este gesto, yo ya estoy mandándole una instrucción al cerebro. ¿Sí? Entonces, sonreír, hay muchos motivos para sonreír, simplemente vernos al espejo y como sonrío, o sea, hoy sonrío porque estoy vivo. Entonces, sonreír. Si podemos ver una película que nos dé risa, mejor, porque vamos a sonreír a carcajadas. Entonces, eso también va a generar un estímulo diferente. Hacer las cosas que nos gustan. Esas cosas que a veces decíamos no tenemos tiempo para hacer, este es el momento en el que tenemos tiempo para hacerlas. Entonces, aprovechémoslo. Hagamos esas cosas que nos gustan. Si nos gusta cantar, cantemos. Si nos gusta bailar, bailemos. Disfrutemos de esas cosas que nos gustan. Me gusta pintar, me gusta leer, disfrutémoslo, porque eso también nos ayuda a subir nuestros niveles de energía. ¿Qué otra cosa? Bueno, las personas que les gusta meditar, pues pueden meditar, sacar un espacio. Para los niveles de serotonina, lo que les decía, agradecer. O sea, el simple hecho de dar gracias ya genera una frecuencia diferente en nuestro cuerpo. Entonces, agradezcamos todo lo que tenemos. De verdad que este es momento de centrarnos en todo lo bueno que tenemos. Agradecer todos los días por lo que tenemos y también por lo que no tenemos. Es muy fácil agradecer por lo que tenemos, pero ¿qué tal si empezamos a agradecer por lo que no tenemos? Es muy fácil tratar bien a las personas que son cercanas o que amamos, pero ¿qué tal si esas personas con las que en algún momento tenemos una dificultad, también empezamos a tratarlas diferente, a tratarlas con más amor? Abracemos, que no podemos abrazar a alguien porque estamos solos, abracémonos a nosotros mismos. Yo hablo del autoabrazo, entonces el autoabrazo para mí es como coger y hacer esto. Y me abrazo a mí misma y me contengo y me recuerdo que yo estoy para mí, porque la primera persona para la que yo debo estar es para mí mismo. Entonces, es momento de que entremos en nosotros, abracémonos, valorémonos, reconozcámonos, aceptémonos. Esto es un gran momento para nosotros, para que aprendamos a valorar, a agradecer todo lo que tenemos y también para que aprendamos de nosotros, para que nos conozcamos más, para que nos valoremos más, para que nos sentamos orgullosos de nosotros mismos, de todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Tal vez es momento de ver en retrospectiva qué es lo que hemos vivido en todos estos años hacia atrás y de proyectarnos hacia el futuro. Que no nos dejemos llenar de miedo, de angustia, de preocupación, sino que miremos hacia adelante, miremos cómo vamos a salir de esta situación. Y en época de crisis yo siempre he dicho, tenemos dos opciones, o salimos fortalecidos o nos quebramos. Y mi invitación hoy es a que de esta situación salgamos fortalecidos, fortalecidos como humanos, fortalecidos como sociedad, fortalecidos como individuos, que seamos más compasivos, que seamos más amorosos, que seamos mejores humanos de ahora en adelante, que salgamos a compartir con los demás lo mejor que nosotros podemos darles, ¿sí? Es la oportunidad que tenemos de salir mejor de esta situación, o sea, de que de esta situación nosotros salgamos fortalecidos como humanidad. Es lo que tenía como para compartirles, no sé si alguien quiera decir algo, yo con esto pues ya cierro, espero haberles aportado algo y bueno, quien quiera hablar los escucho.
Buena tarde. ¿Me recuerda cómo se Buenas llama la tardes. medicina de la cual me dices que la rabia se manifiesta en el hígado, la tristeza en los pulmones? Bueno, lo que pasa es que yo estudio algo que se llama biodescodificación. La biodescodificación está avalada por un estudio que hizo el doctor Hammer, en el cual relaciona cada una de las emociones con uno de nuestros órganos. La historia del doctor Hammer dice que él tenía un hijo, él era médico, científico, pueden igual buscar la biografía del doctor, es un médico alemán, y a su hijo lo mataron una bala perdida, bueno, algo así dice la historia. El muchacho murió y después de que él murió, su esposa desarrolló cáncer de seno y él desarrolló cáncer de testículo. Él empezó, la esposa fallece y él como científico y como médico, pues él queda, digamos, en todo su proceso de cáncer y él pide autorización y empieza a hacer un estudio de cada una